vamos a comenzar ya. Para no hacer esperar a las personas que sí habéis llegado puntualmente, muchas gracias. El resto de gente se irá incorporando a lo largo de la tarde. Bueno, me presento, mi nombre es Daniel, llevo la coordinación de programas del instituto y estamos organizando una serie de seminarios de ciencia y tecnología en los cuales, bueno, pues las ciencias de comunicación y análisis de datos también ocupan un lugar importante. En los próximos días, bueno, si nos seguís en las redes sociales veréis los anuncios de los próximos seminarios. Os hago un pequeño anticipo. Este fin de mes, para el día 31, tenemos un seminario sobre cannabis y receptores neuronales y cómo afecta el cannabis al cerebro, con un doctor, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, que es una eminencia en el tema, con un montón de publicaciones científicas. Y también vamos a tener otro sobre Arduino, con uno de los fundadores de Arduino, que es David Cuartielles, que será a mediados de agosto aproximadamente. Y bueno, una serie de seminarios que iremos anunciando por ahí. Luego en el chat os dejaré los enlaces para las redes sociales para que podáis estar al tanto de esas novedades. Y este nos interesaba especialmente, este de escucha social y análisis de sentimientos en redes sociales. Se lo propusimos a Alejandro, que es un especialista que conocemos pues, hace ya bastantes años y que es un experto en esta temática. Yo he trabajado con ellos y les he asesorado un poquito sobre algunas librerías en Python para utilizar para luego el análisis de sentimientos y demás, pero ellos son los que realmente saben de esta temática bien a fondo. Y bueno, pues sin más os voy a pasar con él. Es ingeniero comercial, tiene muchísimos años de experiencia. Yo le he visto manejar Power BI, que es una herramienta de Microsoft bastante potente para la gestión de datos grandes y para el análisis, representación e investigación. Si teníamos ganas de hacer una mezcla entre estas herramientas de datos y temas sociales y análisis en cuestiones prácticas de análisis, por ejemplo, de sentimientos. Bueno, Alejandro va a hacer una pequeña presentación y luego vamos a hacer una pequeña práctica precisamente sobre análisis de sentimientos en redes sociales, tanto con Power BI como con otra herramienta. Y sin más, muchísimas gracias por haber llegado a tiempo a todas las personas y cedemos la palabra a Alejandro. Comentaros también que estaremos pendientes en el chat y si necesitáis que paremos la presentación un minuto porque necesitáis una pregunta para aclarar algo que os está dificultando, que os ha dado mucha curiosidad, no os preocupéis, podéis parar la presentación, no hay ningún problema, estamos encantados de que nos cortéis y nos hagáis esa pregunta, porque a lo mejor también pues, nos ayuda a nosotros y puede ayudar a otras personas. La podéis poner por el chat, intentaremos estar atentos, pero si veis que tardamos un poco, pues avisáis, abrirse el micro y la planteáis tranquilamente, que no tenemos problema en responder todo. Al final también tendremos un tiempo para preguntas. Y sin más, pues comenzamos. Alejandro, millones de gracias por tu tiempo, por dedicarnos esta oportunidad para aprender contigo y adelante. Se me escucha y ya. Bueno, buenas noches con todos. Primero, pues quiero agradecerles por su participación, por el interés en este seminario, que realmente es una introducción a esta nueva ola de visualización de la Big Data, ¿no? De esta palabra, o más bien esta nueva era de datos que nos permiten realmente analizar muchísimas cosas. Y el interés que se tiene, pues, en esto debe ser de todas las áreas, porque realmente no es un área específica el que requiere datos, ¿no? No es solo la parte financiera, no es solo la parte de salud, medicina. Realmente esto de los datos involucra a todo. Entonces, en esta ocasión, pues vamos a hablar sobre el análisis de sentimientos en redes sociales a través, pues, de la escucha social. Como dijo Daniel, pues hay una programación por detrás con Python y otros lenguajes, otras herramientas. Sin embargo, ese pues realmente amerita otros seminarios y capítulos enteros para poder revisarlo.
Lo que vamos a ver ahora pues son unas herramientas que son de fácil acceso que nos permiten pues realizar este trabajo de analizar sentimientos. Entonces, pues lo que vamos a revisar es un poco de conceptos básicos en principio, el concepto del ETL, el Power BI como tal, y pues al final vamos a hacer un ejercicio práctico para entender lo que hace Power BI, ¿no? Al arrancar pues con conceptos básicos, de todas maneras, me gustaría que mientras vemos la presentación, puedan también echarle una ojedita a Power BI, quien ya haya tenido un acercamiento al software o lo tiene ya instalado, pues en buena hora. Si no, a quienes no lo tengan, pues ya vayan viendo la página principal de Microsoft Power BI y pues tratar de instalarlo. Es un software pesado por todas las ventajas que tiene. Y otro de los software que vamos a utilizar es pues uno que se llama Octoparse. Este es el que nos va a permitir realmente extraer los datos que quisiéramos analizar. Ya lo vamos viendo pues más adelante. Pues como conceptos básicos, ahora pues lo que es el data science, pues es la ciencia de datos. Es un campo interdisciplinario, pues involucra a mucha gente, ¿no? Científicos, procesos, sistemas, y sobre todo hay que entender algo que este data science también está basado, pues obviamente, en programación para poder hacer todos estos análisis de manera rápida, pero además echa mano muchísimo, más bien van de la mano con la estadística, ¿no? Siempre hay modelos estadísticos por detrás, todo esto lo que llamamos de algoritmos nace desde la estadística y todo lo que sea datos va a necesitar estadística, ¿no? ¿Qué es la Big Data? Pues la Big Data es el término que describe nada más el extenso volumen que ahora tenemos, ¿no? Hay datos estructurados, no estructurados. Los estructurados son los que, como un ejemplo, ¿no? Puede ser la hoja de Excel que ya se descarga de algún software propio de contabilidad, por ejemplo. No sé si ustedes, yo espero que la mayoría debe tener, pues, Netflix, por ejemplo. Netflix permite ahora extraer toda la información de lo que hemos visualizado pues en nuestras cuentas. Este también es un dato súper interesante porque al descargarse esa información uno también puede analizar qué es lo que está viendo, qué días está viendo y entra ya toda esta parte del data science. Incluso se puede clusterizar para entender qué días veo cierto tipo de programación, qué días le dedico a la comedia, qué días, dependiendo de nuestros gustos, ¿no? Y un buen ejemplo pues del uso de este Big Data es precisamente Netflix porque hubo un caso, pues no llegó a Latinoamérica, pero a través de su sistema de Big Data encontraron un patrón que la gente realmente se molestaba que no podía pausar cuando llegaba tarde a ver su serie preferida y se quedaba dormido. Entonces ahí viene la parte de escucha social, que es esto de escuchar pues a su audiencia a través de redes sociales. A través de esta escucha social entendieron que esa era una problemática del usuario y propusieron una solución bastante económica e inteligente. A través de hágalo usted mismo, indicaron que debería colocarse un dispositivo que se compra en cualquier tienda electrónica en su media. Y a través de este sensor de movimiento, cuando uno se queda dormido, realmente gira su pie a un costado. Entonces, esto podía disparar una señal a su TV Box o a su Apple TV o lo que sea, y generaba una pausa. Entonces, este es, por ejemplo, uno de los usos que se le da a todo este data science y a la big data. Asimismo, hay mucho, pues, se habla mucho del machine learning, el aprendizaje automático. Este, pues, realmente es una rama de la inteligencia artificial y que permite que a través de programación se le indique a la máquina que debe empezar a aprender de los datos que se le están proporcionando, ¿no? Entonces, es justo lo que conversaba, pues, esto de Netflix, de Spotify. Entonces, no es
No es arte de magia esto de que al día siguiente de poner o ver una serie ya nos sugiera una nueva serie o ya nos sugiera una nueva canción en Spotify. Eh, Todo esto se debe pues justamente a este machine learning, ¿no? Y como hay millones de usuarios, hay millones de patrones que pueden irse analizando para ir clusterizando a estos clientes y entregarles lo que realmente le gusta o prefiere escuchar. Después viene el data mining. El data mining no es más que literalmente hacer minería, o sea, encontrar esa pepita de oro, por darle un nombre, dentro de los datos, un patrón, un dato que realmente nos permita entender lo que está sucediendo con nuestra data. Y el social listening como tal, que es escuchar a nuestra audiencia a través de redes sociales, sitios web, blogs, en todo el mundo digital. Entonces, esta escucha constante de lo que sucede en redes sociales nos va a permitir entender en cualquier campo que estemos a nuestra audiencia o revelar si estamos acertando o no con ciertas hipótesis. Ahora, por ejemplo, uno revisa redes sociales, por lo regular, hablemos de Twitter particularmente. ¿Y por qué de Twitter? Porque el API es esta interfaz que que permite conectarse para extraer datos, porque las redes sociales están llenas de información. A través de este API uno se puede conectar de manera más, bueno, no más fácil, sino la conexión permite extraer mucha más información de Twitter que de otras redes sociales. Y bueno, no sé si ustedes habrán escuchado, pero hubo el caso de la manipulación mediática en la campaña de Trump o en el Brexit. Y ahí pasaron muchas cosas con la información que entregaba Facebook. Hubo un gran escándalo, hubo un gran juicio en contra de Facebook. Y eso ha permitido ahora que la extracción de datos de redes sociales de Meta, como se llama ahora Facebook, Instagram, WhatsApp y todo lo que maneja Zuckerberg, sea más complicado. Solo para recordarles, muchos de ustedes yo creo que tal vez participaron de estos juegos que decían a qué personaje de Disney te pareces, o a qué actor te pareces, o a qué actriz, o a qué personaje de tal o cual cosa. Eso realmente lo que hacía era, al llenar una pequeña encuesta con los datos de los usuarios y además darle el permiso a Facebook para que entre a todo lo que está sucediendo en el celular de cada uno de nosotros, podía perfilar psicológicamente a un posible votante. Después de todo este escándalo, porque hubo la manipulación mediática, se suspendieron todos esos juegos. Entonces ahora actualmente ya no vemos ese tipo de juegos que antes eran muy recurrentes en nuestro timeline y podíamos entregar información tan fácilmente que ellos perfilaban y pues después nos podían realmente segmentar con publicidad que ellos, con la cual nos quieran manipular o bueno, cambiar una opinión, ¿no? Otro concepto que es súper importante para este tipo de análisis que vamos a hacer es el ETL, que son las siglas en inglés de extraer, transformar y cargar. ¿Por qué es sumamente importante? Porque todo va a arrancar con la extracción, donde tengamos datos que sean estructurados, como por ejemplo un Excel que ya tenga todo separado, tenga columnas que determinen cada uno de los conceptos o variables que tengamos de nuestra data. Y los no estructurados, que puede ser, no sé, millón de correos electrónicos o muchos correos electrónicos que a través de inteligencia artificial podemos ir ordenando, extrayendo las palabras claves para entender qué está diciendo. Entonces vamos a darle un orden. Luego se lo transforma, esto se lo hace pues a través de paquetes especializados para darle para que sea legible esta información, y luego pues lo cargamos, que no es más que almacenar nuestra información. Sin embargo, por ejemplo, justamente un software como Power BI, que es tan poderoso, incluso ha hecho que este concepto básico de cómo se maneja la data cambie su orden. Ahora puede ser extraer, cargar y transformar. ¿Por qué?
porque una vez que tenemos toda la información, nosotros tenemos guardado en Excel, llámese Excel, SQL, Access, podemos transformarla después desde el software como tal, que es Power BI. Entonces, estos tres pasos son el inicio de todo este proceso, pues, de poder identificar patrones y luego poder visualizarlos para una mejor lectura de los usuarios finales de esa información, ¿no? Ahora, como tal, pues, Power BI. Entonces, Power BI es una herramienta que se utiliza principalmente para crear cuadros de mando. Estos cuadros de mando, como les comentaba, no solo es, a veces se entiende que es mucho para el área financiera, quien está trabajando en ello se puede centrar en eso, pero no es solo para eso. De hecho, si ustedes de algún momento pudieron ingresar a la página de la vacunación, del plan de vacunación que se emprendió con el gobierno, pues con el gobierno actual, esa presentación de información donde se entregaba cuántas personas estaban vacunadas, cuántos tenían cierta cantidad de dosis, dónde fueron vacunados, toda esta información, contagios, quién superó ya el COVID, toda esa información fue hecha, más bien, fue visualizada a través de Power BI. Entonces, se pueden imaginar la cantidad de información que hay detrás de estos tableros de mando o dashboards que pueden ser almacenados, pueden ser visualizados, pueden ser manipulados. Es una herramienta extremadamente poderosa, sobre todo ahora que, a pesar de que el Excel es una herramienta sumamente importante, ya queda muchas veces corta. Tenemos ahora como 1 millón y poco más de filas, que muchas de las veces es muy corto. Imagínense un plan de vacunación que hablaban de 9 millones de personas. Es imposible manejarlo en Excel. Entonces nace este tipo de herramientas que nos permiten manejar tal volumen, esta llamada Big Data, para poder facilitarnos las cosas y la toma de decisiones. Y después de todo, un tablero lo que va a permitir es tomar decisiones, responder hipótesis, darnos ese resultado que nos permita tomar nuevas acciones. Azure, Microsoft Azure, este es una plataforma que compone varios productos dentro, ¿no? Pero sobre todo es inteligencia artificial. ¿Y por qué cité a esta plataforma? Porque aquí vamos a obtener la información, más bien vamos a obtener el análisis de este sentimiento. A través de Azure vamos a lograr identificar qué sentimiento tiene el texto que nosotros vamos a analizar o queremos analizar. Bueno, aquí nada más de este Power BI es para que hay varias posibles descargas cuando uno va a Power BI. ¿Cuál es el que nos sirve? Es Microsoft Power BI Desktop. ¿Por qué? Porque este es el programa que se instalará en nuestra computadora donde podremos hacer los análisis de las visualizaciones. El Power BI Mobile, este es, como lo dice, es para el celular. Sin embargo, en este se necesitan ya pues cuentas corporativas muchas de las veces para poder ver nuestros propios tableros desde el celular. No vamos a utilizar Power BI en el celular. Este es un visualizador de lo que ya hemos hecho en un Power BI desktop. Hay una puerta de enlace de datos local de Microsoft. Esto lo que nos permite es indicarle a Power BI de dónde está obteniendo cuál es su fuente de datos y con qué periodicidad debe captar nuevos datos o debe actualizar la data, porque muchas veces la data es dinámica, ¿no? Por ejemplo, y sobre todo en redes sociales, digamos que vamos a analizar lo que pasó recientemente, crisis carcelaria. Nosotros logramos extraer de Twitter esta información, pero tenemos que indicarle a Power BI, ¿sabes qué? Haz esta tarea cada 5 o 10 minutos, todas las mañanas, todas las noches, y extráeme más información y sígueme mostrando esta nueva información. Entonces, esta es la puerta de enlace. Los informes locales es sobre todo para una organización, cuando se compra Microsoft 365 y es dentro de una organización, ya es una cosa un poco más cerrada. Y pues asimismo el generador de informes de Microsoft Power BI, que también es más para una parte corporativa.
Estos son algunos de los ejemplos. Estos son tableros que ya hemos realizado, que ya se los ha presentado y han servido para toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, trabajamos hace algún tiempo con el municipio de Guanajuato, en donde se quiso analizar todos los tipos de delitos que se presentan en la ciudad, ¿no? Y como podemos ver, pues se puede hacer mapas de calor. Se vio que en León es donde más se producen los delitos. Se puede clasificar el bien jurídico afectado, si es casa, carro, persona, el tipo de delito, si es violación, si es robo, si es hurto, subtipo de delito, qué modalidad usó, y pusimos pues todos las ciudades dentro de Guanajuato. Y pues se pone acá, esto se llama, dentro de Power BI como tal, pues se los llama slicers, que son nada más los filtros, ¿no? Y acá es un filtro de una línea de tiempo, se analizó desde el 2015 al 2021, y con esto pues se pudieron tomar algunas decisiones de a dónde atacar, en dónde atacar, y qué tipo de delito debe considerarse, debe dársele prioridad. Entonces este es un ejemplo real. Acá hubo otro ejemplo que pues nos solicitaron para un portal de noticias. Querían escuchar constantemente qué se hablaba o qué se publicaba más bien de Pandora Papers para el presidente Guillermo Lasso. Entonces se hizo un tablero de dónde nacían las noticias. En la parte de acá abajo ustedes pueden ver que está el mapa mundi y de dónde nacían las noticias. Y estas noticias los nombraban al presidente en muchos idiomas, en muchos países. Y pues obviamente en Ecuador el volumen, como se ve acá, es más amplio el circulito, que es nada más una forma de visualizar el volumen de contenido que se generaba. Se podía ver si eran noticias en línea, si era televisión o radio. Se podía, como ven acá, el sentimiento, se podía filtrar dónde estaban hablando de manera negativa, dónde era neutro, positivo. Y pues en la parte de acá, en la superior, también había un indicador de qué tipo de sentimiento se generaba. Ustedes pueden ver que al menos en este periodo, que fue del 6 de octubre del 2021 al 21 de noviembre del 2021, se generaba un sentimiento neutro tirando hacia lo negativo. Y pues tiene sentido, era una noticia que le afectaba también como personaje político, le afectaba considerablemente. Se planteaban investigaciones, había solicitud de investigaciones desde el extranjero, se le involucraba con otros personajes políticos de la región. Entonces esto permitía monitorear qué tan fuerte le estaba golpeando. Había una nube de palabras. Acá pues se puede ver los sitios más activos. En escucha social, el más activo y el más influyente son cosas diferentes. El sitio más activo es el que más publicaciones lanza. Entonces, asimismo, como en los sitios, puede ser en una red social. Si alguien quiere, ahora que está muy de moda del troll center, los troll center por lo regular son los más activos, pero no los más influyentes. ¿Por qué? Porque son los que más comentarios lanzan. Constantemente están emitiendo contenido, pero no es el más influyente porque por lo regular un troll o un bot, que también hay una diferencia que ya la explico, no puede ser influyente porque por lo regular sus seguidores son muy pocos. Entonces no puede llegar a ser un influencer. Un poco para terminar esto de los troll center, ¿cómo funcionan estos troll center? Tienen 1, 2, 5, 10 influencers realmente fuertes con muchos seguidores, gente que su opinión cuenta dentro de la audiencia, lanzan algún contenido y se activan el resto de cuentas que son las que no tienen ese volumen de seguidores, pero pueden estar constantemente comentando. Para que tengan una idea, para colocar una tendencia en Twitter se necesita entre 2 a 5 cuentas con muchos seguidores, entre 50,000 a 100,000, y 7 minutos de que estén unas 100 cuentas, 200 cuentas constantemente hablando sobre el tema. Y de esa manera pues se puede colocar una tendencia. Entonces es muy fácil, ¿no? La inmediatez de las redes sociales permite hacer esto. Y luego, cuando se tiene este tipo de tendencias, entra ya el análisis de sentimiento. Entonces, ¿qué quisieron hacer? ¿Cuál fue la intención de la campaña que se lanzó?
Entonces, todo esto pues se analizaba con este tipo de información. Este es el otro software que les comentaba. Este también es una herramienta que se llama Web Scraping, que es realmente obtener información desde las diferentes páginas que se encuentran en el Internet. Hay una prueba gratuita que sí se la puede usar, de hecho lo vamos a ver. Y es bastante interesante porque no solo se puede hacer web scraping desde Twitter, hay otros como Amazon, hay varias páginas de allí de las que se puede hacer. Es una página que por detrás, como comentaba al inicio, hay una programación dentro de Python, dentro de varios lenguajes para poder hacerlo. Pero como les decía yo también en el inicio, ese sería pues, amerita otro tipo de seminario y varias horas realmente para entender qué es lo que sucede allí. Con esto pues voy a dejar de proyectar un momento para abrirlo el Power BI y poder hacer el ejemplo. Dani, no sé si o podemos hacer un breve un par de minutitos si es que hay alguna pregunta sobre esto o continuamos con el ejemplo. Si alguien tiene preguntas, por favor, que pregunte libremente. Como hemos comentado, no hay ningún problema. Estamos encantados de atenderos en cualquier momento para solucionar cualquier duda que podáis tener, ¿ya? Mientras tanto, pues yo seguiría hasta que alguien nos haga algún comentario. Yo seguiría avanzando con la parte práctica, porque creo que, además, los ejemplos que has puesto son súper buenos. Seguro que podemos poner alguno más, pero que saldrá ahora más bien en la práctica. Entonces, vayamos a esta parte y que la gente que necesite algo, pues nos vaya contando. Ya, de acuerdo. Bueno, esto que están viendo ahora es Octoparse. Este es pues esta aplicación que podemos encontrar en el Internet, que es gratuita. Obviamente hay la versión de paga, pero pues con la versión gratuita pues podemos hacer bastante bien el ejemplo. Como ustedes ven, hay plantillas, son precisamente eso, plantillas para hacer las búsquedas, ¿no? Entonces, por ejemplo, con este primer software lo que vamos a hacer, yo ya lo hice, pero para entender lo que hace. Entonces, aquí hay varias plantillas de otros usuarios que nos permite entender qué queremos extraer, por ejemplo, de Twitter. Vamos a ver esta de acá. Entonces, dice acá que podemos obtener información de un año en Twitter. Entonces, podemos entrar acá a ver y, perdón, este estaba incompleto. Entonces, nos permite obtener información, las URLs de los diferentes tweets, por ejemplo. Y aquí nos da una muestra de lo que nos entrega cuando la utilizamos. Entonces podemos usar palabras claves, keywords, donde nos entrega pues las URLs de los Twitter, de los tweets, perdón, lanzados, el usuario, el nombre, cuándo fue publicado el contenido, qué contiene el contenido, qué se escribió. Entonces, para hacer este pequeño ejercicio, lo que realicé fue obtener una información de masacre carcelaria, que como ustedes conocen, esto pasó recientemente, entonces estaba en las publicaciones recientes en Twitter. Como ustedes ven, también, pues, por la segmentación que hice de la búsqueda, obtuvo apenas 136 líneas. Y esta cantidad de tweets que recolectó lo hizo en 2 minutos. Esto fue elaborado el día de hoy, ¿no? Entonces lo sacó en apenas 2 minutos 19 segundos, extrajo un poco de información y lo que me entregó fue esto. Este es un ejemplo de de datos estructurados, ¿no? Ya vienen con una categoría, me dice que postearon y pusieron comentarios, que lo que busqué fue el hashtag masacre carcelaria, de dónde viene el URL del tweet, cómo se llama quien lo publicó, el URL propio del autor, cuándo se publicó, qué contiene,
si contiene una imagen, si contiene un video, cuántas veces le dieron likes a cada uno de estos contenidos, cuántas veces lo retuitearon, si hubo alguna revisión del tweet, y pues cuántas veces lo compartieron. En este caso, el compartido no nos va a dar mayor información porque, como ustedes saben, en Twitter, el compartido es del retweet. Esto es lo que se logra con este software, que es bastante sencillo. Como ustedes vieron, entra a Twitter, se busca una plantilla que nos permita obtener a través de la muestra, entender, si esto es lo que necesito o no. A veces no será necesario obtener el contenido porque queremos ver qué tan viral se volvió algún hashtag o algún tema que queramos ver. Entonces, esto es lo que hace Octoparse. Ahora, vamos a ver, aquí está mi base de datos que simplemente se le pone ahí exportar los datos y esto es lo que obtenemos. Lo mismo que teníamos de acá, pero ahora lo tengo en mi Excel. O sea, vamos a usar Excel porque al final no es una data extremadamente grande, que a pesar de eso, por la utilización que vamos a hacer de este paquete, de esta plataforma Azure dentro de Power BI, va a tener que analizar todo lo que está en el contenido de los tweets, que lo vemos acá, ¿no? Entonces, 6 eventos de crisis carcelaria, por ejemplo, vemos urgente, vemos como cuando en la prensa basura de mi país, bueno, lo que uno encuentra en Twitter, ¿no? Acerca de la temática que se buscó en este caso. Entonces, acá tenemos Power BI. Este es el software que realmente es bastante poderoso, es muy intuitivo. Quien ha manejado Excel puede tener ya de manera intuitiva, puede hacer sus propios tableros y pues en el camino se va encontrando uno con ciertas dificultades que uno los va solventando de manera sencilla con una búsqueda en Internet, en Google, y con la práctica pues esto se vuelve realmente algo sencillo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí primero, vamos a obtener los datos, ¿no? Nosotros ya sacamos los datos del otro software y pues ponemos nada más, lo llamamos al archivo donde se encuentra nuestra data. Cuando se descargó, usualmente cuando uno abre Excel está hoja 1, 2, 3. Como lo descargamos de este software, lo puso Sheet 1 y pues aquí tenemos dos formas. Podemos cargarlo o transformarlo. En este momento vamos a cargar nada más porque después vamos a tener que manipular nuestra data que va a ser esta transformación. Entonces ahorita lo que está haciendo el programa es nada más que obteniendo todos los datos que encontró en ese Excel. Listo, una vez que tenemos esto, tenemos acá pues la parte de transformar datos. Le damos clic en transformar datos y se nos abre una nueva ventana que se llama Power Query. Este Power Query, ¿qué hace? Nos muestra todos los datos. Entonces ven acá y nos da información. Acá dice que tenemos 13 columnas, 147 filas. Y lo interesante y lo bueno que es Power BI para facilitarnos la vida es que empieza a hacer acciones por sí solo. Entonces, mientras se hizo la actividad de carga, Power BI dijo, ok, tráeme, aquí existe el lenguaje de programación por detrás, ¿no? O bueno, tal vez no lenguaje de programación, pero sí, así como cuando ustedes en un Excel ponen suma, paréntesis, A1, coma, sí, coma, A2, coma 3, o lo que sea, varias celdas. Esto también lo tiene Power BI, pero acá se llama el lenguaje DAX, DAX, y esto es lo que está haciendo Power BI aquí. Sin que nosotros hayamos movido no hayamos hecho mayor cosa dentro de Power BI, él ya lo hizo por sí solo. Entonces acá dice que ya obtuvo de esta carpeta, obtuvo masacre carcelaria, XLSX, y lo cargó. Luego navegó dentro de la información
y dijo, ok, ¿sabes qué? La primera columna no me parece similar a lo que está abajo. Entonces lo que voy a hacer es voy a ubicarlos como encabezado. Y finalmente hace tipo de cambios. Lo que uno hace en cambios en el tipo de datos, ¿no? Entonces lo que uno hace en Excel y busca y dice que quiero darle formato a mis datos, Power BI lo que hace dentro de Power Query nos dice, dale un clic acá y escoge qué texto es lo que estás visualizando. Puedo decirle si es un número, si es número decimal, entero, porcentaje. Así que antes de esto, lo que vamos a hacer es darle cierta configuración a los campos. Por ejemplo, veamos, aquí está tweet, dice tweet timestamp, que es la fecha de publicación. Como ustedes pueden ver, aquí dice, aquí está con un formato mes, día, año. ¿Qué suele pasar en Excel? Salimos de Excel, vamos a la configuración regional, decimos que tenemos el otro formato el otro formato de fecha y regresamos a abrirlo nuevamente para que no se nos dañe la data. En este caso es muy sencillo, aquí vamos, y Power BI lo reconoce como texto porque mi computadora está configurada como día, mes, año. Y aquí me está mostrando mes, día, año. Entonces vamos a darle un clic acá, podemos usar configuración regional, que es lo mismo como se llama cuando se configura Windows, y le vamos a decir que esto es fecha hora, pero no en el formato ecuatoriano, porque sabemos que ese no es el formato que necesitamos. Ponemos español y Estados Unidos y nos va a cambiar a este formato, mes, día, y le ponemos aceptar. Y ya lo transformó. Todos los campos de la fecha ya lo cambió a lo que nosotros quisimos. Listo, con esto vamos al siguiente paso y ustedes ahora se preguntan, ¿cómo vamos a analizar el sentimiento si esta data no me da el sentimiento? Entonces, ventajosamente, como Power BI y Azure son parte de la misma empresa que es Microsoft, tenemos esta partecita de acá que se llama conclusiones de IA, que es inteligencia artificial. Y nos dice Text Analytics. Entonces seleccionamos nuestra columna donde está nuestro contenido, le damos Text Analytics. Este suele tomar un poquito de tiempo porque las soluciones de inteligencia artificial que tiene Azure se encuentran en la nube. Entonces, todo lo que, para usarlo, primero hay que estar conectado al Internet y segundo, pues va a hacer todos esos cálculos en la nube. Entonces, aquí vamos a ponerle Score Sentiment, que es lo que nos va a permitir que este tweet content, el contenido del tweet, le dé una calificación. Le damos a aceptar. Y nuevamente Power BI de manera automática va a crear una nueva columna con la calificación del sentimiento. Aquí, bueno, porque yo estoy también conectado con una cuenta corporativa, me va a hablar de niveles de privacidad. ¿Qué son los niveles de privacidad en Power BI? Pues si quiero que solo sea este análisis para mí, si quiero compartirlo con la organización, si quiero hacerlo público. Entonces aquí, y esto me va a consultar constantemente, ¿no? Porque lo entiende que puede ser algo delicado cuando ya se use este tipo de inteligencia artificial para entender y comprender qué intención puede haber, porque ahorita estamos revisando tweets públicos, pero el día de mañana alguien podría hacer un análisis de los correos electrónicos de su empresa. ¿Quién está hablando? ¿Quién habla de una manera más negativa? ¿Quién se comunica con sus proveedores de una manera más, tal vez un poco más, menos delicada, más bien, por así decirlo? Entonces, este tipo de inteligencia artificial es súper interesante y podemos hacer muchos análisis. Ahora, como ustedes ven acá, al final está la columna de Score Sentiment, quiere decir que ya lo calificó. ¿Cómo lo califica? Para eso, muchas veces hay que recurrir a la información que está en la plataforma. Entonces, nosotros conocemos que la calificación de sentimiento va en una escala de 0 a 1. Mientras más se acerca a 0, es más negativo. Mientras más se acerca al 1, es más positivo. Dado esto, lo que vamos a hacer aquí es primero decirle que esto es número y que es un número decimal.
Entonces ahí va a tomar también un poco de tiempo hasta que haga, porque vuelve constantemente está verificando qué está haciendo, qué está revisando, qué está modificando. Y como está modificando esta columna nueva que es de sentimiento, siempre está comprobando que lo esté haciendo bien, ¿no? Entonces ahí toma un poco de tiempo. Y lo va a transformar a decimales. Una vez hecho esto, ustedes igual conocerán pues cuando se hace condicionales en Excel. Y uno le dice, si es mayor a tanto, dime que colócale tal texto. O si es menor que cierto número, coloca tal etiqueta. Entonces todo esto podemos hacerlo acá. Por ahora, bueno, voy a indicarles porque esto también es súper interesante. Estos formatos condicionales en Excel uno tiene que escribir la fórmula, ¿no? En cambio, en este momento lo que voy a hacer es voy a seleccionar mi score sentiment, voy a poner agregar columna y voy a decirle que me cree una columna condicional. Es súper intuitivo. A esto le vamos a llamar sentimiento. Ponemos qué quiero que mida, quiero que condicione score sentiment. Le voy a decir, cuando sea menor que 0.34, pon que es negativo. ¿Por qué le damos esta escala? Porque si sabemos que va del 0 al 1, podríamos dividirlo en 3, ¿no? Y podríamos decir que de 0 a 0.33 es negativo, de 0.34 a 0.66 es neutral, es un segmento dentro de esta escala en el que no me defino si es completamente negativo o positivo. Entonces podríamos indicar que es neutral. Y superior a 0.66 va a ser positivo. Entonces acá le decimos de igual manera, score sentiment, cuando sea mayor que 0.66, dime que es positivo. Y si no pasa nada de eso, ponme neutral. Con este sencillo paso, va a crear una nueva columna y va a etiquetarle a cada número, va a darle una etiqueta de estos sentimientos. Esperemos ahí un ratito hasta que elabore la nueva columna. Entonces, este Power Query, que es parte de Power BI, es para esa etapa del ETL que vimos en las diapositivas, para transformar nuestra data, para indicarle qué cambios queremos hacer. Aquí podemos hacer muchas cosas, ¿no? Podemos borrar columnas, incluir, adherir columnas, podemos unir columnas, podemos hacer muchas cosas. Miren, nada más se demora eso, como les digo, porque está utilizando la inteligencia artificial por detrás, pero ya está nuestra columna con los negativos, neutrales y positivos. Una vez realizado esto, vamos acá en esta parte de inicio y dice cerrar y aplicar. Cuando yo le doy cerrar y aplicar, le estoy diciendo todas estas modificaciones que hice en la base de datos, quiero que estén presentes ahora cuando yo quiera ya visualizar esta información. Entonces ahorita, para no alargarnos mucho, simplemente voy a indicarles un par de cositas y vamos a ir a un tablero ya finalizado con toda esta información que se extrajo con esta página Octoparse y pues lo que estamos haciendo ahorita en Power BI. Como es una data no muy extensa, pues se puede hacer un análisis un poco más limitado. Y de todas maneras les voy a mostrar otro ejemplo ya en Power BI como tal en vivo. Aquí dice que no se han aplicado ciertos cambios. Voy a poner descartar porque es nuevamente los niveles de privacidad. Entonces pongo, ¿quieres descartar los cambios? De acuerdo. Entonces, por ejemplo, lo primero que podemos hacer es, vamos a hacer un gráfico de pie. Y podemos poner, ¿qué quiero que sea la leyenda? El sentimiento. ¿Y qué quiero que me cuente cada resultado que encontró de tweet? Quiero que me cuente. Entonces, yo sé que el nombre del autor, siempre va a haber un nombre de autor por cada contenido que encontré o cada tweet. Entonces, se le pongo en valores.
y le pongo recuento, que es correcto. Y de aquí, Power BI también nos permite modificar y le puedo poner amarillo para neutral, rojo para el negativo y tal vez un verde para positivo. Y como ustedes pueden ver, ya tenemos cómo se sintió o con qué intención escribió la gente o si realmente hubo, no sé, indignación, el sentimiento asociado, ¿no? con esta parte negativa en la conversación de crisis carcelaria. Y como ustedes pueden ver, ya pueden sacar conclusiones, ya pueden tener cierto criterio con el cual emitir información para quien desee conocer sobre esto, o si es para consulta propia, ustedes podrían entender qué conversación se está dando, porque muchas veces uno podría pensar que no hay sentimiento positivo en algo como una matanza, como una crisis carcelaria. Y la verdad es que sí la hay. Y no es un sentimiento positivo a decir que eso está bien, sino porque puede haber una campaña desde actores políticos para tratar de decir que la actividad de cierta institución o de cierto personaje lo está haciendo bien. Entonces hay que entender si realmente hay que entender realmente qué está pasando con esta información. Entonces, como podemos ver, hay mucho sentimiento neutral. Eso también nos dice algo. Todavía está tan reciente lo que sucedió que este sentimiento neutral se traduce a una expectativa. La gente tiene expectativa. Puede ser una de las razones. Otra de las razones puede ser que hay muchos medios de comunicación hablando de ello. ¿Y por qué medios de comunicación? Porque un medio de comunicación debería ser neutral en sus titulares. Bueno, no debería ser. Teóricamente, ¿no? Debería ser más neutral en la comunicación y realmente informar y no sesgarse. Lo que sucede ahora es diferente muchas veces, ¿no? Hay cierta polarización incluso en los medios que nos indican hacia dónde o con quién está más cercano, ¿no? Si está más cercano al gobierno va a tener cierto discurso, si está más alejado del gobierno va a tener otro discurso. Entonces, esta información nos permite realmente revelar y entender o como les decía al inicio, afirmar o realmente desechar hipótesis que tengamos sobre una conversación. Y no solo de Twitter, ahorita estamos hablando de Twitter porque es el ejemplo que se ha planteado y también mostraba cómo extraer información desde el Internet. Pero podríamos ver, como les decía, un discurso, se puede analizar un discurso, todo el discurso, se puede analizar los correos electrónicos, una carta, cualquier cosa puede ser llevada a este análisis de sentimiento y entender con qué intención o con qué carga fue realmente lanzado esa información. Entonces ahora vamos a ver lo que sucede después cuando ya se le dio todo el tratamiento. Antes de pasar acá, veamos una cosa más nada más, que es interesante. Aparte de todo las visualizaciones predeterminadas que tiene Power BI, este tiene una librería de donde se puede traer nuevas visualizaciones que nos permiten generar reportes más intuitivos o mejor presentados. Entonces, cuando uno le da clic en esos tres puntitos de acá y le pone que quiere nuevas visualizaciones, se le abre esto, objetos visuales de Power BI. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo rapidito que es súper interesante. Twitter. Por ejemplo, aquí dice Timeline by Cloud. Entonces yo le digo Cloud Scope. Yo quiero agregar esta nueva visualización a los ya predefinidos que tengo. Y me aparece ahora acá. Entonces le digo, ¿sabes qué? Quiero usar este. Bueno, no, estaba seleccionado esto y lo cambió. Ya se perdió. Vamos de nuevo. Entonces, este visual es súper interesante porque nos permite mostrar en nuestro tablero como si estuviéramos viendo Twitter. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, aquí dice nombre de autor y le vamos agregando, ¿no? Ok. Abramoslo.
Tengo, por ejemplo, otro, ¿dónde está contenido? Tweet content y link incluido acá. Hagamos un ejemplo rápido y pasamos ya cómo quedó el. Entonces, una vez que tengo esto, nos permite Power BI mapear cada una de las columnas que puse. Entonces, puse author name y le digo que este es el nombre del autor. Y tengo el content, le digo, ¿sabes qué? Este es el texto del posteo. Y miren cómo va apareciendo. Puedo revisarlo o puedo incluso hacerlo. Entonces aquí podría agregar, si tengo más información, yo puedo agregar más cosas. Puedo agregar la foto de perfil, puedo agregar, de hecho hagamos un ejemplo rápido. Aquí tenemos los retweets. Entonces le digo, también tengo retweets. Voy acá y le digo a los retweets, son retweets. Y ya me aparece. Entonces, es súper versátil, en unas cosas tiene un poco, tiene algunas limitaciones, por ejemplo, si quieren mucho tipo de letra, no lo van a encontrar, es un poco más limitado, pero el objetivo de este no es pues realmente el texto, ¿no? Sino es realmente lo que puedes obtener de toda esta información. Entonces, después de trabajarlo un poco, esto lo hice pues hace un par de horas, pude entender, por ejemplo, obtuvimos 143 resultados, es decir, hubieron 147 tweets. Hubieron 41,000 likes en los 147 resultados. Quiere decir que mucha gente estuvo pendiente de esto y era de esperarse. Y 21,000 retweets. Dentro de estos 147 resultados, hubieron en todos de los 41,000 likes y 21,000 tweets. Y 108 autores únicos. Este es otro de las cosas interesantes que nos pueden dar luces para ciertos análisis. Si tengo 147 resultados y solo 108 autores, quiere decir que varios de ellos publicaron más de una vez para llegar a ser 147. Acá tenemos el volumen de la conversación. En julio 18 hubo pocos resultados, tuvieron 12. Pero en julio 19 se extrajeron 135 resultados. Entonces, realmente, el día de ayer fue cuando más volumen se dio. No es toda la conversación, evidentemente, porque es un programa de prueba, pero nos da idea de que realmente la conversación sobre este tema de la crisis carcelaria se dio el día de ayer. Acá le puse nada más como una especie de KPI. Llegó a 0.44. Ya conocemos que 0 es negativo, 1 es positivo y a partir del 0.66 es positivo. Entonces, está en una conversación mayoritariamente neutral. Y acá lo que ya sacamos en el anterior ejemplo, este PAI de la clasificación de los sentimientos. Entonces, este es el resultado final de esa pequeña base de datos. Es algo muy pequeño, pero da una idea clara de lo que se puede hacer. Y vamos al ejemplo final, que es un ejemplo que también lo hemos trabajado porque hemos tenido que realmente entender, y como decía Daniela al inicio, esta parte social es importante, esta parte política es importante, entonces revisamos mucho el Twitter y hacemos un observatorio digital de asambleístas. Entonces aquí podemos ver cómo maneja un asambleísta, por ejemplo, su tweet. Entonces podemos ver. Y lo interesante de Power BI es que todo es responsive, todo, o sea, uno le da clic a algo y el sistema responde. Entonces, por ejemplo, quiero ver todo lo que es retweet. Uno le da clic ahí y filtra ya todo el timeline. Pone acá cuál es su actividad, cuántas veces tuiteó, qué interacción obtiene cuando lanza un retweet. Puede moverse el periodo que quiero revisar. Miren cómo todo cambia. No quiero ver de esta persona o de este asambleísta, quiero ver de María Fernanda Astudillo, por ejemplo. Me da la foto porque está vinculado. Me dice que tiene 8,818 seguidores, apoyó a su bancada 11 veces, apoyó al líder de bancada 132 veces, obtuvo 36,000 interacciones. Este es un indicador también interesante.
cada vez que lanza un tweet, logra en promedio 133 interacciones, o 133 likes, o entre likes y retweets. Este puede ser una parte. Tenemos un versus en donde se puede comparar cómo se maneja cada uno de los asambleístas, quién tiene más seguidores, quién hace más tweets, quién hace más retweets. Por ejemplo, aquí podemos ver que Joao Acuña genera muchísimos retweets versus un José Agualzaca que genera muy poco. Entonces, esto también permite entender cómo puede llegar a la audiencia para luego hacer un análisis de sentimiento. Si lanzo muchos retweets, a lo mejor no voy a tener buen sentimiento porque no le estoy entregando a quien me sigue contenido propio, sino contenido ajeno. Entonces aquí le hemos llamado perdón, vamos a esta parte de acá. Entonces aquí esta pestaña la hicimos para poder entender cómo participan los asambleístas con los diferentes hashtags. Por ejemplo, veamos Pandora Paper y busquemos. Ok, y aquí me dice que Harrin Terán es el que más hizo, Aguirre fue el que más retweets hizo usando este hashtag. Aquí no está la parte del sentimiento porque por ahora se quería entender el volumen. El siguiente paso es hacer el análisis de sentimiento, como ustedes vieron acá. Perdón. Ese análisis y ese procesamiento para poder entender el texto y darle un sentimiento toma un poco más de tiempo, pero pues se lo puede hacer. Y esto es pues una introducción al análisis de sentimiento en redes sociales con Power BI. Yo más bien espero que les haya interesado, les haya prendido esa llama para involucrarse en la Big Data, involucrarse en este tipo de presentaciones que realmente nos responden en esas incógnitas que a veces nos pueden surgir con tanta información que ahora nos entrega el Internet, ¿no? Eso sería de mi parte. Más bien, si tienen alguna consulta o algo, pues estamos acá para responderlo. Vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu atención. Hay una persona que ha levantado la mano de momento, María Gabriela. Yo antes de darle el turno, sí comentar que bueno, esto que hemos visto es un uso de los muchísimos posibles que tiene Power BI. Como ha comentado Alejandro al principio, nos hemos centrado un poco en el tema del análisis de sentimientos y investigación en redes sociales, porque es un tema de muchísima actualidad y que tiene mucha demanda. Muchísima gente nos está preguntando que cómo se podría discernir un poco qué es lo que ocurre entre tal avalancha de datos, pero no perdamos de vista los otros usos que ha comentado al principio que serían posibles también. Es decir, que no solamente es un tema para Twitter, esto también se utiliza para analizar información grande de muchas empresas, o la perspectiva de cómo es tratada una empresa en medios. No solo hablamos de temas políticos que realmente nos interesan muchísimo también, ¿no? Comprender nuestra realidad política y social, pero también es aplicable al ámbito empresarial para analizar el impacto que tienen los productos, las comunicaciones de una empresa, de una marca, o incluso hablar de datos internos de gestión de la empresa. Y sin más, bueno, vamos a darle paso a... Luego yo te pediría antes de terminar si podrías poner algún otro ejemplo puntual de esos otros usos, y vamos a darle paso a María Gabriela para que nos plantee su pregunta, si es tan amable. Hola, buenas noches. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Te quería hacer una consulta. Con la inteligencia artificial, analizando este tema de la masacre, tú puedes discernir si es que estos comentarios positivos, porque, por ejemplo, puede haber personas que hablen, entre comillas, de una manera positiva de la masacre, pero que esté cayendo en un discurso de odio. ¿Cómo esto lo va identificando? Porque mucha gente puede decir, por ejemplo, qué bueno que les eliminen estos delincuentes, se merecen morir, estoy de acuerdo con la masacre. Te estoy dando un ejemplo. ¿Cómo en el tema de inteligencia artificial
después de ser catalogado como un comentario positivo, ¿cómo se filtran los discursos de odio? Te digo porque yo estoy investigando y me interesaría muchísimo aplicar la herramienta que tú nos explicaste, me parece valiosísima toda la explicación, el tema del discurso de odio en el contexto del paro nacional. Ya. A ver, con la primera parte, acerca de cómo reconoce la inteligencia artificial, realmente este es un aprendizaje constante en la inteligencia artificial porque hay una rama que ya es esta parte de aprendizaje no supervisado. Tú le indicas a la inteligencia artificial de dónde debe obtener los datos, de dónde tiene que entender realmente lo que está sucediendo. Hay nuevos avances, nuevos códigos. Por ejemplo, hay un GPT-3, me parece, si no me equivoco, GPT-3 me parece que es esta herramienta que está dedicada a analizar todo lo que es texto. Entonces, obviamente, la mayoría de estas herramientas están para el mercado angloparlante, donde ya entiende sarcasmos, donde ya entiende muchas cosas. Para la parte, el texto en español todavía hay mucho por hacer, pero sí existen ya estas herramientas. Azure es una, hay otras plataformas donde se puede hacer, Watson, que es de IBM, y estos avances van permitiéndole a la inteligencia artificial entendiendo cuándo se habla de un sarcasmo, cuándo lo está haciendo con doble sentido, pero muchas veces, y todavía por esta razón, no es reemplazable el ser humano si hay que hacer una curación de resultados en algunas ocasiones por palabras claves. En el último ejemplo que les mostré, podríamos ponerle, no sé, varias palabras o una palabra o un texto que te haga entender que puede estar hablando con un doble sentido y empezar a clasificarlo de manera un poco más manual. Pero realmente la inteligencia artificial necesita un recurso de informáticos extremadamente grandes para lograr este tipo de cosas, que no se lo hace en una PC personal, no se lo hace en una computadora así como las que usamos habitualmente, ¿no? Pero a eso es lo que se pretende llegar. Eso por una parte. Y en el contexto del paro nacional, también hicimos un análisis, se hizo una curación de resultados allí y el sentimiento negativo superaba el 55% al final del paro nacional, porque se lo hacen en una serie de tiempo, ¿no? Al inicio era muy neutral. Entonces, esta información ya requiere de nuevas herramientas, por ejemplo, de otras herramientas, como decía Daniel al inicio, hay una herramienta que se llama Tweepy, que se lo usa en Python, y permite primero que permite extraer muchísimo más información de la que hemos presentado, y pues luego analizarla. No recuerdo bien la pregunta del paro, pero creo que va por ahí, o no sé si me la repites. No, sí va por ahí. Excelente. Muchísimas gracias, Alejandro. Creo que en el chat hay algunas preguntas, Dani, también. No. Mari, a mí me aparece aquí. Direct message me dice. No sé si le respondo las de acá también. Sí. ¿O hay alguien más? Ok. Mariela dice, buenas noches, quisiera consultar si solo se puede subir archivo de Excel o acepta otros formatos, y si es así, ¿qué formatos más permite? Ya, sí permite otros formatos, permite formatos de texto, CSV, información almacenada en Data Warehouse como SQL, y hay muchas fuentes de datos de las que se puede echar mano para subir a Power BI y poder transformarla, poder visualizarla, poder transformarla. No sé si hay algún formato específico de la consulta, pero hay muchísimos formatos que soporta Power BI para poder analizarlo. Franco dice, por favor, si nos puede ayudar con la presentación, el video de la capacitación. Sí, claro, Daniel seguramente ya realizará esa actividad. Y Freddy Sabarce, buenas noches, saludos desde Caracas, Venezuela. Excelente la presentación, felicitaciones. Los dashboard, ¿cómo lo transmito en línea hacia los usuarios que los visualicen en sus móviles? De antemano, gracias. Ya, a ver, para empezar, Power BI
Y más bien hay que hacer una explicación al inicio, y alguna vez lo conversábamos con Daniel, que nada es gratis. O sea, Power BI te puedes descargar, puedes instalarlo, pero nada es gratis. Estamos entregando información. Entonces, desde allí, si eres un usuario de no paga, lo que se puede subir o se puede más bien compartir de Power BI es solo de manera pública. Quiere decir que va a tener un URL público que quien tenga el URL va a poder ver el dashboard y no va a podérselo cerrar para un grupo de personas. Y si eres ya un usuario corporativo dentro de una empresa que se pague por el servicio, ahí sí hay este Power BI Server que permite subirlo con una URL específica para la gente que se le quiera compartir el dashboard. Entonces, de manera gratuita, solo se lo puede hacer público. Y ya cuando se lo paga, pues sí se lo puede centrar a la organización o a ciertos usuarios. Y para la parte móvil también se necesita tener un usuario de paga, o sea, haber contratado Office 365 con todas las ventajas que puede tener y en donde se incluya Power BI para poder usarlo desde un móvil. Esas son las 3 preguntas que me llegaron a mí, Dani. Daniel, no se te escucha. No sé si hay otra pregunta. Sí, perdón. Hay otra vez una mano levantada. No sé si es lo mismo, María. Si quieres vender online, Perdón. asegúrate de que... Sí. Ya. Sí, yo quería saber, ¿tú tienes algún blog, tienes alguna página web donde se puedan ver más de tu trabajo? Que me pareció fantástico. Y de hecho, felicitaciones. Muchas gracias, Gaby. Qué gusto igual escucharte a los tiempos. No tenemos un blog, pero más bien estoy considerando subirle hay algunos especie de blogs, pero para subir los tableros como tal. Por ahora yo te comparto un vínculo que participamos en un Datathon, se llamó, que era del Ministerio de Gobierno, me parece, en donde publicamos un dashboard acerca justamente también de todos estos indicadores delictivos en el país. Entonces, por ahora eso, pero cualquier momento pues podríamos ahí revisarlo algunas cosas que tengo y compartirte alguna información. Muchísimas gracias. Hecho. Vale. Doris tenía una pregunta también, por favor, adelante. Sí. Hola Alejandro, bueno, muchas gracias por tus explicaciones. A mí, yo la verdad no conocía nada de este tema y me gustaría saber, así como se puede cargar la información de Twitter, si se puede hacer cargas de otras redes sociales y si en el mismo análisis, o sea, como lo que vos mostraste de Twitter, se puede hacer una comparación, por ejemplo, entre Facebook, Instagram y Twitter. Sí, hola Doris. Sí, la verdad sí se puede extraer de otras redes sociales. Para eso hay que tener, pues, primero hay que tener estos usuarios que suelen, por ejemplo, en Twitter se llama Twitter profesional, me parece, o corporativo, alguna cosa así. Esto te permite cierta cantidad de extracción de datos gratuita y pues si quieres más tienes que pagar. En Facebook, como les comentaba al inicio, con esta manipulación que hubo para el Brexit, para lo de Trump, ahora es más complicado la extracción. Solo permite de cuentas de fanpage públicas, pero sí se puede extraer también la información. De Instagram también, pero habría que entender cuál es el análisis que se quiere hacer. ¿Por qué? Porque Twitter tiene la cualidad de que es más... La gente llega a desahogarse mucho. Nosotros trabajamos un tiempo con una empresa mexicana y ellos le llamaban el pozo de odio. Entonces, habría que entender si tú quieres comparar
Twitter, donde es un poco su carga negativa es un poco más alta, con un Instagram que su objetivo es mostrar una fotografía más que el texto, tal vez esa comparación no nos diga mucho. Entonces habría que entender cuál es el objetivo del análisis que quieres hacerlo para obtener los KPIs, los indicadores correctos para esa comparación. Pero claro que hay cómo hacerlo. Realmente todo puedes comparar. Cualquier red social, TikTok, lo que quieras, puedes compararlo, pero habría que entender el objetivo de la investigación para ver si realmente va a darte una respuesta a lo que necesitas. No sé si eso, Dori, respondió a tu pregunta. O me faltó algo, sí, perdón. Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Okay. Dani, no sé si proyecto un momentito nada más del otro ejemplo del que comentaste al final. Por favor, adelante. No sé si ya están viendo mi pantalla. Sí, sí la vemos. Listo. Entonces, este también fue un trabajo que se realizó y aquí, por ejemplo, analizamos el inventario de una compañía. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, hay unidades de negocio. Bueno, ahorita algunos iconos no se muestran porque esto hay que alojarlos en algún servidor y pues seguramente ya desaparecieron esas imágenes, ¿no? Entonces, agrícola, construcción, industrial, químico, textiles, si vamos a revisar producto terminado, producto elaborado, materia prima, si es embalaje. Tenemos inventario versus antigüedad, la antigüedad, composición del inventario, si es mayor a 6 meses, 12 meses, si se provisionó ese inventario que ya puede estar o caducado o llegar a caducarse. Podemos seleccionar los trimestres que queramos analizar. Podemos seleccionar la unidad de negocio. Podemos decir, quiero ver solo la materia prima de la unidad de negocio agrícola. Ok, así está mi inventario. En mayo tuve 600,000 en inventario. La antigüedad, ¿cómo ha ido moviéndose la antigüedad de inventario en el tiempo? Quiere decir que aquí, no sé, me estoy inventando, enero 2020. Estábamos un poquito antes de la pandemia, tal vez ya habían problemas desde China, no se pudo abastecer con materiales que realmente son de alta rotación, acá quedaron solo los de baja rotación y versus comparado con el inventario, que tal vez era escaso, el inventario de libre venta, pues se le ve acá más elevado. Entonces nos permite, Power BI tiene muchos usos y nos permite entender pues esa data que viéndola solamente numérica o en texto pues no nos dice nada. Asimismo pues comparamos más bien segmentamos por provincia, entonces qué pasaba en cada una de las provincias, igual por tipo de producto, y pues le pusimos las ventas, ¿no? Y dónde se vendía. Entonces acá hay quiénes eran los vendedores, me vendió en tales partes, cuánto me vendió, cómo fue su curva de venta, su inventario, perdón, cómo quedaba su inventario con las ventas que generaba. Entonces, este es otro de los usos que se le da a Power BI para entender también la parte ya comercial como tal, ¿no? O logística. Se puede hacer infinidad de cosas dependiendo de la data que la data que se tenga. Eso es pues el otro ejemplo que... Espectacular. Y sí, realmente espectacular. O sea, sí sirve para demasiadas cosas. Vale. Bueno, yo tenía otra pregunta, pero se me ha ido ahora mismo mientras estaba viendo esto, porque me he quedado como muy interesado también en esta parte, así que quizás me la guardo para hacértela yo más adelante, que tengo el privilegio de tenerte más a mano. Pero sí quería darte las gracias porque realmente es una herramienta muy poderosa que nos sirve para un montón de cosas que teníamos pendientes de intentar representar y que era muy difícil. Te quería una última pregunta. También existe multitud de portales, es un poco antigua esta palabra, ¿vale? Es muy de los 90, pero había un montón de portales de datos abiertos de gobiernos regionales
departamentales, provinciales, depende de cada territorio, y gobiernos nacionales que están realizados en CECAN, que es una plataforma open source, y ahí tienen multitud de datos bien estandarizados, en formatos accesibles e interpretables, en formato CSV y con licencias que permiten utilizarlos. También se pueden utilizar como fuente de origen para cargarlos y hacer estos cruces. Por ejemplo, pues yo sé que en la prefectura del Carchi, lo vi hace tiempo, pues tenían tema de fuentes de agua, pero el gobierno de Argentina también tiene un portal de datos abierto que es realmente espectacular. Los británicos son los que nos llevan años luz de ventaja a todos y lo tienen todo muy, muy, muy estandarizado y muy open. Desde ahí podemos cargar también para hacer cruces de datos con Power BI. A lo mejor nos interesa saber kilómetros de carreteras de una zona, niveles educativos y cruzarlo con tendencias de redes sociales en ese momento, etcétera. No sé si me puedes contestar si se puede cargar de esas fuentes. Son ficheros CSV, tienen una API y está todo documentado. Sí, 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 se puede capturar información de donde se almacenan esos datos. Si es posible, hay muchísimas opciones para la carga. No, Excel, porque es el más común, pues lo hemos presentado, pero CSV, TXT, de ficheros que se encuentran ahí en la web. Y Power BI ha llegado a tener pues ya una mayor acogida y siguen constantemente actualizando esas fuentes de información, o sea, esas fuentes, más bien esos warehouses de donde se puede captar la data, y siguen aumentando y siguen agregándole pues constantemente. Entonces, con total seguridad se puede obtener de esos sitios que tú has mencionado. Vale, perfecto. Perdón, Dani, tengo una última pregunta que me acabaron de poner Adelante, aquí claro, por favor, sí, sí. A ver, dice, hola Alejandro, buenas noches. Mi cuestión es la siguiente. ¿El software también es capaz de dar lectura de imágenes, por ejemplo, Instagram o las redes de conocer personas? Obviamente estas redes nos llevan texto, como les llevan. ¿Puedo utilizar Power BI en estas apps o sitios web? A ver, no te leen la imagen como tal, o seguramente ya existe por ahí, es cuestión de seguirlo buscando, pero lo que sí hace es identificar ciertos gestos en las imágenes o si encuentra árboles, te dice que hay árboles, si encuentra rostros, te dice que hay personas. Todo esto va cuantificando, te va diciendo qué es lo que encuentra y te da mediciones de cómo ha reaccionado la gente, o sea, si hubo mucha interacción o poca interacción. Y a través de ello sí podríamos determinar el sentimiento, porque recuerda que hay comentarios. Así se lanza una fotografía, siempre hay un comentario, siempre hay algo que le puede ir guiando. Pero yo considero que todavía esa parte de las imágenes está en constante construcción, entonces habría que buscarle un poco más a profundidad qué herramientas nos pueden servir para eso, pero yo creo que con total seguridad las hay. Lo que actualmente hemos utilizado nosotros después, esa identificación de objetos o de personas para poder sugerir a la persona que está con quien trabajemos, o la empresa o la organización con la que estemos trabajando, sugerirle qué tipo de objetos le va mejor y logra obtener o más likes o más compartidos o con cuáles gana seguidores. Entonces, sí hay herramientas para eso. Tal vez el de lectura de imágenes no sea el que se use comúnmente, pero con total seguridad allá afuera hay ya las herramientas para identificar qué está en las fotografías y qué nos viene bien, qué nos viene mal, qué hace que reaccione bien o mal una persona o la audiencia a la que estemos dirigiéndonos.